hacer este rescate en este momento. Así lo han descrito aquí por lo menos. Quiero sumar, Adrián, al arquitecto Teodoro Potás, que es arquitecto legista, que tiene una enorme experiencia en el análisis de este tipo de siniestros. Gracias por estar con nosotros, arquitecto. Primera reacción de lo que está contando Adrián Sack desde Estados Unidos, esta erosión, si uso mal un término, usted me corrige, esta erosión del salitre o esta falta de sustento del edificio. Sí, es correcto en cuanto a la manera que ataca. Más un edificio de esta envergadura, mejor dicho, vamos a hacer historia. Se hicieron 3 edificios ahí, 2 en el mismo año, que vendría a ser del lado sur, otro del lado norte y otro central, con aproximadamente unas 10 cuadras de diferencia. Después se hicieron otros. Obviamente, todo el... Disculpe que no le contesté directamente, pero quería hacer un poquito de historia para entender de dónde viene el tema de la erosión. Es amplio el tema, pero varios edificios en una misma línea catapultaron la misma arena. El edificio se hizo sobre un terreno ganado, húmedo, obviamente con las salitas del agua, sobre una platea de fundación, con obviamente pilotes hasta encontrar terreno rocoso. Obviamente se tuvieron que paliar bastante y hacer estudios de fundación, pero el edificio, que de por sí ya es de hormigón armado, es decir, cemento y vulgarmente acero, tiene que llevar un hormigón especial que no llegue, el que debe cuidar a los fíos y a los aceros que van dentro de todos los elementos estructurales. De ahí partimos. Si tenemos este edificio que está ganando, que, como dijo el señor, a 120 metros de la orilla, obviamente, y con los fenómenos meteorológicos que lo afectan, vientos, huracanes y todo eso, hay que pensar bien qué va a pasar en el tiempo. ¿Se estudió eso al momento de hacer el edificio? Déjeme hacer ahí un punto, arquitecto, hacer un punto y seguido, porque me parece muy interesante el planteo que usted está haciendo. Y vos, Martín, querías preguntarle algo a Adrián sobre este particular de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Sí, Adrián y también al arquitecto puede contarlo por ahí, explicarlo desde un punto de vista más técnico. La parte del edificio que quedó en pie, ¿cuánto hay de riesgo de derrumbe de esa parte que está, tanto al arquitecto desde el punto de vista técnico o Adrián de la información de lo que están trabajando allí los rescatistas, con qué miedo de que eso pueda ocurrir? Sí, arquitecto. Bueno, yo empiezo desde el punto de vista periodístico. Arquitecto, bueno, como prefiera. No, por favor, Adrián, por favor. Puede ser inmediato y de ahí, obviamente, todo el trabajo que están haciendo los rescatistas y, obviamente, la cuadrilla que debe ser de derrumbe, que deben tenerla, porque se desplomó totalmente. No fue un edificio, eran 3 edificios y hay una historia por la cual se habla de que el edificio desplomado fue, vamos a decir, monolíticamente sumado aproximadamente hace 26 años, por lo que también tenemos que ver el tema de la continuidad. Todo eso hace a una incógnita de lo que pasó. Pero lo que pasó es sencillo, iba a decir, desde mi punto de vista. Ante una armadura frágil, ante una armadura erosionada, la erosión va de adentro hacia afuera. El edificio se debilita. Se hicieron trabajos en el techo, se han colocado fine coil, que son aires acondicionados, y eso se puede ver que quedó flotando en la terraza del último edificio. Y cualquier sobrecargo, sobrepeso en un edificio debilitado trajo esto que es una tragedia, y que sin tener ánimo de causar miedo,
El edificio cayó, como dijo bien el señor, en Miami a la 1:00 yo digo a las 2 de la mañana. Las familias están casi todas ahí. ¿Cuántos habrán quedado bajo los escombros? ¿Cuánto se está... ¿Cuál es la verdad de todo esto? Porque el edificio al desplomarse, que fue el del medio, primero el que se desplomó fue el del medio, cayó de arriba hacia abajo, o sea, una sobrecarga hubo, se desplomó y arrastró el otro edificio de manera como una implosión, con una implosión. O sea, como el del medio arrastró al segundo, debilitó los cimientos y ahí sí implosionó. Bueno. Bien. Adrián, contanos qué dicen las autoridades del riesgo, ante la pregunta de Martín, del riesgo de que pueda provocarse todavía la caída de lo que ha quedado en pie. Bueno, el riesgo está y el riesgo es grande, aunque el edificio que quedó en pie es más nuevo. Tiene una construcción hecha con materiales similares, pero fue hecha un par de años después, con lo cual creen que, bueno, el riesgo por supuesto existe, pero no se tiene certeza acerca de si se va a caer o no. Por eso justamente este cuidado meticuloso en las tareas de rescate, para no alterar justamente el soporte que está haciendo la montaña de escombros a la estructura que queda aún. Pero ¿qué importa aquí? Aquí han saltado dos temas recurrentes de los que siempre se hablan aquí en Miami, que después de ver esto preocupó a muchos residentes. Uno es que el nivel del mar crece año tras año, ¿no? Aquí se calcula que crece 1 pulgada, 2.5 centímetros cada 3 años aproximadamente, y hay un pronóstico de varios estudios que hablan que mucho de lo que vemos de Miami para el año 2050, no falta tanto si te pones a contar, estaría ya no bajo el agua, pero sí tocado por el agua. Esto, muchos de los que vienen aquí hace años ven que la playa se ha ido angostando, ¿no? Y no es por marea alta, no, sino de manera constante. Eso realmente es una preocupación que viene aquí, y por esa razón en la parte sur, no aquí en el norte, pero en la parte sur de Miami Beach se están elevando las casas, se están haciendo trabajos carísimos donde pueden elevar los cimientos hasta 15 o 20 centímetros. Justamente eso es para evitar las inundaciones, pero también para disminuir los efectos de la corrosión que hoy justamente salieron a la luz con este caso. Y el otro es el efecto, sería, ¿cómo le podríamos llamar? Desagüe de pileta, ¿no? Hablando de la pileta de cocina, le llaman el sinkhole aquí, que es que con la construcción de muchos edificios justamente se comprima el terreno y haga que se produzca una absorción desde abajo, ¿no? Hace el efecto como si fuera un efecto de chupar desde abajo, que hace que el terreno ceda y que se puedan producir estos fenómenos. Dicen muchos que no, que si no hubiese pasado con muchos otros edificios aquí, y esto es más excepcional que la regla, pero están todos alerta justamente por esto que ha pasado, y seguramente van a florecer las inspecciones mucho más estrictas de las que hubo hasta ahora, que las hay, porque esta certificación de 40 años es muy exhaustiva. Adrián, te hago una consulta te hago una consulta sobre los argentinos. Sí. Acá incluso el gobierno no puede acceder a la información. El gobierno de Estados Unidos y la policía está trabajando de manera muy hermética. Apenas pueden saber que hay 9 argentinos desaparecidos por lo que le informan las autoridades al consulado, pero no mucho más allá de eso. ¿Qué es lo que podés saber vos allá sobre los argentinos que estaban, los 9 desaparecidos? Bueno, aquí directamente el consulado de Miami no está hablando con los periodistas, está derivando todo a Cancillería, y de hecho los únicos que han trascendido, digamos, como a nivel de identidad fue la familia de la esposa de la primera dama del Paraguay, después de los de aquí, de Estados Unidos, y el matrimonio con la niñita argentino que se conoció más temprano, de cirujano, no se están revelando identidades, justamente están siendo muy cuidadosos con este tema, porque, bueno, justamente no quieren alarmar a la población, no quieren alarmar a familiares de gente,
gente que pudieron haber estado aquí y que se teme en muchos casos que estén bajo los escombros. Por eso tampoco se están permitiendo hacer imágenes, desde luego, de los rescates, porque, bueno, no quieren asustar más a la gente de lo que ya esta sola imagen la ha asustado, ¿no? Sí, Nacho, te escuchamos. Sí, Adrián, te quería consultar respecto al tiempo que estiman los rescatistas que puede ser posible y factible encontrar a gente debajo de los escombros, teniendo en cuenta que era un edificio alto y que obviamente las toneladas de escombros pueden complicar mucho el acceso. ¿Se maneja un tiempo prudencial para continuar con la búsqueda? Bueno, hay que decir que es la primera vez que veo que hay un derrumbe de esta naturaleza donde ves que la policía es pesimista, donde dice, estamos muy preocupados porque los perros, ya hubo 2 cuadrillas diferentes de perros especializados en encontrar humanos debajo o vida debajo de los escombros, no han encontrado nada en ningún momento. Eso realmente es un motivo de preocupación. El tiempo estipulado es el que sugiere las Naciones Unidas en situaciones similares, que es de 5 a 7 días. A partir de ahí ya se puede dar por finalizada la búsqueda. Aunque hubo otros casos, el récord que tenemos de gente que han encontrado bajo los escombros se produjo hace unos años y fue de 13 días. O sea, que hasta esa es un caso excepcional, desde luego. Pero la idea es que se pueda ir más de estos 5 a 7 días. De todas maneras, estas 48 horas iniciales son cruciales, especialmente las 24 horas. Pero sí, como bien lo puntualizaste, es inusual la cantidad de escombros porque se trata de un edificio de 12 pisos. Hay pocos precedentes al respecto, ¿no? De edificios tan grandes, sacando el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Pero de derrumbes naturales aquí en los Estados Unidos, naturales, o llamémosle de causas que no fueron la explosión de una bomba, no fueron provocados, no hay casi antecedentes en los últimos tiempos y eso hace que dificulte justamente las posibilidades de encontrar gente debajo de los escombros. Pero insistimos, serían entre 5 y 7 días, por eso dicen no esperen resultados inmediatos, vamos a ir dándolos, ni bien vayamos encontrando gente, vivos o muertos. De hecho, el número de muertes, recordemos, desde el principio era 1 nada más, después se amplió a 3. Ahora aquí cerca me decían que eran 6, ¿no? Que ya son cuerpos que pudieron encontrar debajo de los escombros. Pero realmente la información viene a cuentagotas y hay un cerco que nos impide acercarnos justamente para facilitar estas tareas de rescate. Arquitecto Potas, esto que está contando periodísticamente Adrián desde el lugar, ¿cómo se condice con la realización de las pericias técnicas? Ahora, ¿cómo se realiza para saber cómo se puede esclarecer lo que ha ocurrido? Partiendo directamente del derrumbe, obviamente hay que pensar que los departamentos de ese edificio eran departamentos muy distinguidos, digo, por los que se derrumbaron, ¿no? Que estaban dentro de entre $700.000 a $1 millón. Iba gente diplomática, gente de renombre, de ahí que creo que es bastante, a mi parecer, va a ser bastante oscuro el tema de dar a conocer los nombres, porque creo que unas pocas personas se dieron a conocer. Bueno, había un actor que obviamente comenta el tema de que salía del sótano, empezó a vibrar todo y bueno, pudo salir del tema. En cuanto a las pericias, cualquier pericia permitiría a forenses y a todo acercarse al tema, pero acá parece que hay un límite entre lo que se puede conocer, es decir, el hábitat de gente muy importante y obviamente el valor de cada uno de los departamentos. Como eso es un islote, Surfside está separado de Miami,
es un terreno que está sosteniendo edificación que no lo tenían pensado, por lo que ese islote se sobrecargó. Y cualquier repercusión genera obviamente vibración hacia las otras edificaciones, que son unos cuantos edificios. Le digo, ganando al océano, al mar, con armadura herrumbrada, corrosión, corroída y debilitamiento, puede traer también una consecuencia al edificio de al lado, como da para pensar que las demás edificaciones también puedan tener el mismo efecto, por el cual el tema de que hay una ley que cada 40 años se hace un trabajo de estudio de la estructura, o sea, cómo está la estructura, cómo se hace ese estudio, no sé. Para mí deberían sacar una probeta, ver cómo están los hierros, más en un salitre, y hay mucho corrimiento de un polvo con salitre todo el tiempo, durante todo el día. Pero vamos a la pregunta que usted me hizo. ¿Cuál fue? Que en cualquier ambiente normal tendrían que estar forenses, peritos trabajando. Y no debería haber semejante cerco a tanta distancia. Ah, claro. Sí. Sí, no debería haber un cerco a tanta distancia. ¿Cuál fue la pregunta? A tanta distancia como el que se puso, donde uno no ve nada. Tenga en cuenta, y esto lo voy a decir justamente ahora, estuve pensando, que la edificación, tanto del medio como la de la derecha, que se autoarrastraron, la primera y la segunda, estaba fusionada también al primer edificio. Recién oí que el edificio primero, son 3 edificios unidos, no se utilizaron vigas cantilever o vigas que unen a los 3 edificios, y habría que ver, a pesar que prescribió, qué pasó con los planos presentados ante la municipalidad, tanto con la administración del edificio, qué mantenimientos hicieron, cuáles serían los culpables. Porque el arquitecto prescribió, no estoy hablando de la parte legal de la Argentina, pero debe ser parecida. Los tiempos no pueden dar 40 años que el arquitecto responda, ni la constructora. Lo que hay que ver bien ahí, de qué manera se utilizaron los materiales, cuando sabemos que eso es como un plástico a donde se acerca el fuego. Se derrite. El hormigón al lado de la sal es como poner un papel. Al cabo del tiempo debilita todo y se cae. A ver, arquitecto, le voy a pedir, apelando a su condición pedagógica, que me ayude con respuestas breves. Si usted hoy, desde aquí, conociendo con la experiencia que tiene, tuviese que diagnosticar como hipótesis preferida, diría que el salitre del mar y un mal mantenimiento del edificio provocaron el derrumbe. Le sumo a eso, como le dije, acá se llama polvo atmosférico, ahí sería polvo salitroso, que está continuamente. Los huracanes, los efectos atmosféricos... Pero perdón que lo interrumpa, arquitecto, ¿la respuesta es sí a la pregunta que yo le hice? Sí. Vuélvamela a hacer. Sí, ¿cuál es? Lo que puede haber provocado como hipótesis del derrumbe del edificio, ¿es el salitre del mar? Sí. Sí, directamente. Y ese salitre del mar lo llevó a la estructura, debilitó a la misma y obviamente apoyado por todos los demás cambios meteorológicos, la derrumbó. Bien, y como consecuencia de esto, mi próxima pregunta es,
esto tendrá una eventual responsabilidad del órgano administrativo de control que no previó el desgaste progresivo de la estructura. Por supuesto, sería la municipalidad de acá, serían los veedores, y un edificio así no se puede ver cada 40 años, ver cómo está la estructura cuando tenemos el fuego a lo largo de todo el mar. Arquitecto, ha sido muy amable por estar con nosotros esta noche allí en el estudio. Ojalá que la próxima podamos estar juntos. Gracias por estar con nosotros. Adrián, esto que plantea el arquitecto Potas no es menor, que es que si la hipótesis C es erosión del mar y no control de las autoridades, ¿en qué grave situación está la municipalidad del lugar, no? Sí, desde luego, justamente...